Vamos a determinar el dominio de cada una de estas funciones utilizando los conocimientos que ya hemos adquirido hasta este punto. Vamos a encontrar primero el dominio de la función del inciso A. Si tú observas, te dice que para el inciso A, f de x es igual a x por el logaritmo natural de x cuadrada menos 3. ¿Cómo vas a sacar este dominio? En este punto hay dos formas básicamente. Una es que tú visualices la función como una composición de funciones, o sea, una función compuesta. Tú podrías, por ejemplo, si no tuvieras esta x que está aquí, solo tuvieras el puro logaritmo, podrías visualizar al logaritmo de x cuadrada menos 3 como una función compuesta entre el logaritmo natural de x y el polinomio x cuadrada menos 3 y aplicarle la definición del dominio de una función compuesta. Y ahí no habría problema. Si solo tienes el logaritmo, así saldría como una función compuesta. Pero debido a la x que está multiplicando al logaritmo que estás observando, ahí no es posible tratar de visualizar esto desde un inicio como una función compuesta. Tú tienes que visualizar esto como un producto de funciones. La función x por la función logaritmo. Es decir, visualizamos a f de x como el producto de dos funciones. Por ejemplo, la función g de x y la función h de x, donde la función g de x es igual a x, la función identidad, y la función h de x es igual al logaritmo natural de x cuadrada menos 3. Y si tú recuerdas desde los primeros videos, habíamos visto que el dominio del producto de dos funciones, vamos a decir la función g por la función h, era igual a la intersección de sus dominios. Es por eso que así lo voy a visualizar. Entonces, cuando tú estés sacando dominios de funciones, piensa en estas dos posibilidades. Uno, la visualizo como una función compuesta, o si no puedo visualizarla como una función compuesta, la visualizo como un producto de funciones, ya sea digamos una multiplicación, una suma, una resta, una división, lo que aprendimos en los primeros videos. Tienes que visualizar todo lo que hemos trabajado hasta este punto para que tú seas capaz de sacar los dominios de las funciones que te coloquen. Entonces, como ya vi que lo visualicé como un producto de funciones, de la teoría que ya estudiamos, yo sé que el dominio de un producto de funciones es la intersección de sus dominios. Por lo cual, lo que debo sacar primero es pues el dominio de g y el dominio de h y sacar la intersección. Entonces sacamos el dominio de g. G es la función identidad y por la teoría que hemos estudiado sabemos que su dominio es el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿cuál es el dominio de h? H, si tú te das cuenta, es el logaritmo de x cuadrada menos 3. Lo voy a poner aquí, esta parte. H de x es igual al logaritmo natural de x cuadrada menos 3. Pero resulta, cuando tú quieres sacar el dominio de h, tienes que visualizar a h como una función compuesta para poder sacar el dominio individualmente de h. Vamos a visualizarlo, por ejemplo, como la función n de x y la función m de x. La función n de x la voy a proponer que sea el logaritmo natural de x. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier letra minúscula para representar a una función o letra mayúscula, solo no repitas las letras que ya utilizaste. Por ejemplo, F, G y H ya están ocupadas. Por eso ocupé otras dos letras, N y M. Entonces propongo a M de X, que es X cuadrada menos 3. Y esto está fácil. Por lo general, la primera función que tú propones siempre es la que está en el exterior, que es Ln. Y la que está en el interior, que es el polinomio x cuadrada menos 3, la propones como la segunda función. Para que así cuando tú hagas n círculo m, efectivamente te quede logaritmo natural de x cuadrada menos 3. Entonces, cuando tenemos esta parte, para sacar el dominio de h, que es la función que nos interesa conocer su dominio, es igual a sacar el dominio de n compuesta con m, porque n compuesta con m es este logaritmo, y ese logaritmo ¿quién es? H. Por eso te garantizo que al sacar el dominio de h es lo mismo que sacar el dominio de n círculo m. ¿Por qué lo represento como el dominio de n círculo m? Porque tenemos una definición para eso, el cual era x pertenece al dominio de m, tal que m de x pertenece al dominio de n, de esta forma. Entonces vamos colocando nuestros valores, quedaría x pertenece al dominio de m. M es un polinomio, por lo tanto su dominio es todo el conjunto de los números reales. Tal que m de x, que es x cuadrada menos 3, que es el polinomio, pertenece al dominio de n. Y n es un logaritmo, por lo que hemos estudiado en el video de logaritmos. ¿Cuál es el dominio del logaritmo natural? 0, infinito, intervalo abierto. Ese es su dominio por lo que estudiamos por definición. Entonces ahora la pregunta es esta. ¿Qué valores puedo tomar del conjunto de los reales que al sustituirlos en este polinomio siempre me va a quedar un número positivo?
¿Cómo podemos averiguar eso? Si tú recuerdas, podemos averiguar eso mediante una desigualdad. Es decir, a mí me interesa conocer cuándo el polinomio x cuadrada menos 3, el intervalo que tú quieres que pertenezca se traduce que quiero que sea mayor o igual a 0. Perdón, mayor nada más. El igual no se coloca porque es paréntesis. Si fuera corchete sí lo colocaríamos. Solo me interesa conocer cuándo x cuadrada menos 3 es mayor que 0. Resolvemos esta pequeña desigualdad y nos quedaría así solo si x cuadrada es mayor que 3. Y después, aquí por la forma de la desigualdad, tú puedes ocupar el teorema número 18 que vimos en la unidad número 1 de números reales. Y entonces te quedaría sí, solo sí. Por teorema 18, recuerda que la respuesta quedaría x es mayor que la raíz de 3, o bien que x es menor que menos la raíz de 3. Recuerda, esto es por teorema número 18. En notación de intervalos, ¿cómo quedaría esto? Menos infinito a menos raíz de 3, porque estás cuenta te dice de los valores que sean menores que menos raíz de 3. Aquí está ese intervalo. La O recuerda que se representa con una unión de intervalos y la raíz de 3 hacia infinito. Sería raíz de 3, infinito. Esa es entonces la respuesta a esta desigualdad. En teoría, esta sería posiblemente el dominio. ¿Por qué digo posiblemente? Porque ahora tienes que regresarte a esta parte y recuerda que el dominio en una función compuesta siempre se saca antes del tal que. Vas a comparar estos dos intervalos. ¿Pertenecen a los reales? La respuesta es sí. Como ambos intervalos pertenecen al conjunto de los reales, se pone que la respuesta para este dominio, que es el dominio de h, vamos a poner aquí dominio de h, efectivamente es igual a menos infinito, menos raíz de 3, unión raíz de 3, 8. Vamos a pensar, por ejemplo, que el intervalo de menos infinito a menos raíz de 3 no formara parte de los reales. Vamos a pensar eso. Entonces quitarías este intervalo y solo te quedas con el que pertenece al intervalo que está antes del tal que. Recuerda eso que vimos en composición. Bueno, entonces este es el dominio de h. Como ya tengo el dominio de h, entonces lo que yo puedo, por ejemplo, pasar a hacer es sacar la intersección de los dominios para dar mi respuesta final. Vamos a ponerla en otro color. Entonces pondríamos aquí dominio de g, intersección con dominio de h. Es lo mismo que el dominio de f, porque recuerda que a f la visualizamos como el producto de la función g por la función h. Y el dominio de un producto de funciones es la intersección de sus dominios. Es por eso que esta intersección es el dominio de f. ¿Cuál es la intersección de esta cantidad con... ¿dónde está el dominio de g? Su dominio era todos los reales, ¿no? Aquí está, el dominio de g era todos los reales. Y ese es el dominio de h. Entonces, intersección de los reales con este dominio, pues sería el dominio de h. Menos infinito, menos raíz de 3, unión raíz de 3, 8. Este ya es el dominio de tu función. Porque los reales, recuerda que el intervalo es menos infinito a infinito. Entonces, menos infinito a infinito, los valores con los que va a coincidir, lógicamente son con estos. Por lo tanto, por eso ponemos aquí el dominio de f es esta cantidad. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a encontrar el dominio de e a la menos x sobre 1 menos x cuadrada. Vamos a encontrar ese dominio. Vamos a poner aquí, a encontrar el dominio de e a la menos x sobre, era 1 menos x cuadrada. Bueno, para sacar este dominio tienes que pensar, ¿cómo la voy a visualizar? ¿Como una función compuesta o como un producto de funciones? La respuesta correcta sería visualizar esto como un producto de funciones. ¿Qué producto? Una división. Es decir, visualizo a f de x como el cociente entre g de x y h de x. Visualizo a esta función como un cociente de dos funciones. Y nuevamente, en un cociente de dos funciones, ¿cuál es el dominio? La intersección de los dominios de ambas funciones, descartando de la intersección aquellos números que hacen que h de x se convierta en 0. Recuerda eso. Entonces vamos a sacar primero el dominio de g. Dominio de g de x. ¿Cuál sería? G, bueno, tienes que visualizar primero quién es g y quién es h. G, pues lógicamente es la de arriba. G de x es e a la menos x. Y h de x es igual a 1 menos x cuadrada. Y entonces el dominio de g, debido a que es una exponencial de base e, recuerda que es todos los números reales. No importa si el exponente es negativo o positivo, su dominio sigue conservándose todos los números reales. Ahora, el dominio de h. Vamos a poner dominio de h. H, que es un polinomio. ¿Cuál es su dominio? Los reales.
Entonces, intersección de dominio de G con dominio de H, ¿cuál va a ser? Pues los reales. De esta manera. Entonces, ¿cuál diríamos que es el dominio de F? El dominio de F, recuerda que es X pertenece a la intersección de los dominios, donde la intersección de los dominios es los reales. Observa que F es el cociente. Tal que, ¿por qué pongo un tal que? Porque pongo una condición. Hay que descartar de X pertenece a los reales los valores que ocasionan que G de X, tal que G de X, que es el que está abajo, perdón, H de X. La condición es que H de X, que es el que se encuentra abajo, sea una cantidad diferente de 0. Ahora, h de x, que es la cantidad de abajo, se puede convertir en 0. Bueno, para averiguar eso simplemente colocas a g de x y la igualas con 0 para conocer si es que algún valor la puede convertir en 0. Resuelves esta pequeña ecuación y te va a quedar menos x cuadrada es igual a menos 1. Recuerda que cuando tú una expresión la igualas con 0 es que tú quieres conocer cuándo esta expresión o qué valores hacen que esta expresión se convierta en 0. Por eso la igualé con 0 para que al conocer esos valores yo sepa que debo descartar de la intersección. Entonces ahora multiplico por un menos a ambos lados y va a quedar x cuadrada es igual a 1 positivo al multiplicar por un menos en ambos lados. Aquí va el teorema número 8 de la unidad 1. El teorema 8 de la unidad 1 me dice que queda x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Recuerda que ese te decía x es igual a la raíz positiva de esto o x es igual a la raíz negativa de esta cantidad. Entonces quiere decir que el número 1 y el número menos 1 ocasionan que esto se convierta en 0. Por lo cual este 1 y este menos 1 deben ser descartados ¿de dónde? De los reales. Y al descartar esos números de los reales obtengo automáticamente el dominio de f, que es el que yo estaba buscando. Entonces, recuerda que los reales, el intervalo es menos infinito, a infinito. Descarta estos dos números de este intervalo. Comienzas primero con menos infinito. Vas avanzando de izquierda a derecha y te topas primero con el número menos 1 que no puedes tomar. Como no lo puedes tomar, le vas a colocar un paréntesis, luego una unión de intervalos porque vas a seguir avanzando desde el menos 1 sin tomarlo hasta toparte con otro número que no puedas tomar. Continúas avanzando y te topas con el 1. El 1 no lo puedes tomar, por eso pones un 1 con paréntesis, unión, sigo avanzando de 1 con paréntesis porque no lo puedo tomar y observo que ya no hay ningún tipo de restricción, ya no hay otro número a descartar, por lo tanto pues ya me voy hasta el infinito. Este ya es el dominio de f, que es lo que estábamos buscando. Otro ejemplo más. Vamos a pensar que quisieras encontrar el dominio de f de x es igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Cómo visualizarías esto? ¿Función compuesta o un producto de funciones? Claramente esto es una función compuesta. ¿Compuesta por qué funciones? Por dos logaritmos naturales. Es decir, visualizo a f de x como la composición de dos funciones. ¿Qué funciones? Voy a proponer g, círculo, h. Donde g de x va a ser igual a un logaritmo natural de x y h de x también va a ser igual a un logaritmo natural de x. Estoy visualizando a f como la composición de esas dos funciones, ya que si tú haces g círculo f, h, te darás cuenta que esto queda como g evaluada en h de x y esto pues lógicamente a que va a ser igual al logaritmo del logaritmo natural de x, porque h de x es logaritmo. Aquí te dice, el logaritmo sustitúyelo en la x que tiene g. G es otro logaritmo, cambias a su x por este logaritmo y te queda logaritmo del logaritmo natural de x. Entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a invocar el dominio de f, se obtiene mediante el dominio de g compuesta con h, y el dominio de g compuesta con h se obtiene con x pertenece al dominio de h, con la condición de que h de x pertenezca al dominio de g. Esa es la estructura para sacar lo que es el dominio de una función compuesta. Sustituimos nuestros valores conocidos. Quedaría x pertenece. Dominio de h, ¿quién es? H es un logaritmo, por tanto su dominio ¿cuál es? 0 a infinito, por definición de lo que vimos en los videos pasados. Tal que h de x, ¿quién es h de x? Logaritmo natural de x. ¿Pertenece a quién? Al dominio de g. ¿Quién es el dominio de g? Bueno, g es un logaritmo, por lo tanto su dominio también es 0 a infinito. Y ahí está. La pregunta sería ahora, ¿qué números puedo tomar del intervalo que van de 0 hacia infinito que puedo sustituir en un logaritmo y que la respuesta siempre sea una cantidad positiva? ¿Cómo puedo averiguar eso? ¿Qué números puedo tomar del intervalo 0, infinito que al sustituirlos en un logaritmo natural de x me dé una cantidad mayor que 0?
Recuerda que esta pregunta se traduce en una desigualdad y quedaría, yo quiero saber cuándo el logaritmo natural de x va a ser una cantidad mayor que 0, porque este intervalo es mayor que 0, por eso se traduce así en una desigualdad. Hay que resolver esta pequeña desigualdad, colocando un sí, solo sí. Si te das cuenta, antes nunca habíamos resuelto una desigualdad que involucrara el logaritmo natural, pero ahora ya podemos hacerla, porque el objetivo de una desigualdad es que la x se quede sola de un lado, y si tú observas aquí, tu x está atrapada en un logaritmo natural. Y a estas alturas tú ya sabes cómo quitar un logaritmo natural. Lo quitas utilizando su función inversa. ¿Y cuál es la función inversa del logaritmo natural? La exponencial de base e. Por eso voy a aplicar una exponencial de base e en ambos lados. Recuerda que lo que hagas de un lado, tienes que hacerlo del otro lado para no alterar. Aplico una exponencial de ambos lados. Entonces, el lado izquierdo que va a quedar, e con logaritmo, se cancelan y quedaría únicamente x mayor que e a la 0. ¿Cuánto es? 1. Eso quiere decir que el resultado de la desigualdad son todos los valores mayores que 1, por lo cual en intervalo sería 1 con paréntesis hacia infinito, intervalo abierto. Ahora, observamos, ¿este intervalo sí forma parte de lo que está antes del tal que? La respuesta es sí, porque en el intervalo de 0, infinito sí se encuentra el intervalo de 1, infinito. Por lo tanto, el dominio de f, que es al mismo tiempo el dominio de g compuesta con h, es 1 hacia infinito. Y ahí está tu respuesta. 1, infinito es el dominio de esa función. Y si yo, por ejemplo, te visualizara como que te dijera ahora, bueno, piensa la posibilidad de que ahora tuvieras una función como la del tipo que te voy a mostrar. Que tuvieras la función f de x igual al logaritmo del logaritmo del logaritmo natural de x, a 3 logaritmos. ¿Se puede visualizar? Sí, se puede visualizar como otra función compuesta. ¿Qué función compuesta? Bueno, yo te podría decir que g de x es la función logaritmo del logaritmo natural de x y que h de x es un solo logaritmo natural de x. Si tú te das cuenta en esta parte, como hay 3 funciones realmente, puedes ver 1, 2 y 3 logaritmos. Puedes visualizar esta función como una función compuesta, donde una de las funciones es una función compuesta de nuevo, que es logaritmo de logaritmo, y la otra es una función individual, logaritmo natural de x. Pero si tú haces g círculo f, recuerda que es g evaluada en h de x, perdón, aquí es h, no es f. Si tú haces la composición de g con h, te vas a dar cuenta que en el lugar de h de x, pues va a ir logaritmo natural de x y te dice, el logaritmo natural de x lo vas a sustituir en las x que tenga g. ¿Y g que x tiene? Aquí está, por eso pones logaritmo del logaritmo natural de x. Está bien nuestra propuesta de la composición. Entonces observa cómo cuando, digamos, divides a una función en dos funciones para decir que esta función es el resultado de una composición de funciones, una de las funciones involucradas puede ser a su vez otra función compuesta, no hay problema. Entonces, para encontrar el dominio de f, yo tengo que hacer el dominio de g compuesta con h. Y esto te quedaría como x pertenece al dominio de h, con la condición de que h de x pertenezca al dominio de g. Eso es lo que te va a salir en esta parte. Ahora, el dominio de h, ¿cuál se supone que es? Bueno, el dominio de h es todo el 0 infinito, porque esta es tu h. Tu h es un logaritmo individual. Por definición de los videos pasados, su dominio es 0, infinito. Tal que h de x, que es el logaritmo natural de x, pertenezca al dominio de g. ¿G qué es? G es una función compuesta. Pero esa función compuesta es la misma que ya obtuve aquí su dominio. Y sé que su dominio es 1, infinito, de esta forma. Y ahí está. Supón que yo te hubiera dado nada más el ejercicio en color negro y no te hubiera dado previamente el ejercicio en color rojo. Si ese fuera el caso, entonces tú no conocerías el dominio de g y tendrías que aplicar todo el procedimiento en color rojo dentro de este procedimiento para averiguar que era 1, infinito. Así es como lo hubieras tenido que hacer si no te hubiera hecho previamente el procedimiento en color rojo. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿qué valores puedo tomar del intervalo de 0, infinito que al sustituirlos en el logaritmo natural de x siempre me da una cantidad mayor que 1? Recuerda que para dar respuesta a eso lo traducimos a una desigualdad. Cuando el logaritmo natural de x va a ser una cantidad mayor que 1. Quitamos al logaritmo que tiene atrapada la x y quedará e a la logaritmo natural de x va a ser mayor que e a la 1. E con logaritmo se cancelan, queda nada más x, e a la 1 pues es e. Quiere decir que el resultado de esta desigualdad son todos los números mayores que e a infinito. Entonces, el resultado de esta desigualdad sería en intervalo abierto e, infinito, que en otras palabras, ¿qué es? El dominio de g círculo h, que a su vez es el dominio de f. Y ya está este ejercicio terminado.
Solo como un extra, por ejemplo, si tú quisieras conocer, aquí te voy a poner, te dijera f de x es igual a la raíz cúbica de x cuadrada más 3. ¿Cuál es su dominio? Inmediatamente te digo que es los reales, sin problemas. ¿Por qué? Porque el dominio del polinomio que está dentro, pues es los reales. Y el dominio de una raíz cúbica es todos los números reales. Porque la raíz te acepta cualquier número positivo o negativo, sin problemas. Todas las raíces con un subíndice, digamos, un índice aquí de la raíz impar, te acepta cualquier número real, por ejemplo, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz, y así sucesivamente. Entonces esas raíces te aceptan todos los números reales porque te aceptan números positivos y números negativos. Y el cero, no hay problema. La raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuarta, raíz sexta, cuando sean números pares, solo te acepta los números positivos o el cero. Para que tengas en cuenta por si algún día te llegaras a topar con una raíz cúbica. Y bueno, este ya es nuestro penúltimo video de este curso de funciones. En el siguiente voy a elevar más la dificultad de cómo obtener el dominio de una función.